Después de 3 meses venimos con otro vídeo para el canal de Death Science. En este caso vamos a tratar de supervolcanes y supercuerdas y la posible relación entre ellos. ¿Qué es un supervolcán? Bien, un volcán que emite muchísima cantidad de materia a la atmósfera, explosiones muy masivas. Hay un índice de magnitud de volcanes y son los que ocupan el nivel 8. Supervolcanoes are the most violent and complex class of volcanoes. But despite their destructive capabilities, they can also make way for life renewed. Around 20 supervolcanoes are scattered across the planet. They're usually characterized as large depressions in the ground called calderas, located above multiple openings in the Earth's crust. In terms of eruptions, supervolcanoes explode at a magnitude of 8, the highest and most violent classification on the Volcanic Explosivity Index. Supervolcanoes undergo a life cycle of 3 major stages: a surge of trapped magma, a supereruption, and a resurgence. The first stage of a supervolcano's life cycle involves a pocket of magma trapped under the Earth's crust, called a... Vale, no voy a poner el vídeo entero, esto simplemente era una introducción en inglés, espero que lo hayáis entendido, pero básicamente pues son volcanes pero muy gordos. Bien, ¿por qué voy a hablar ahora de supervolcanes? Este es un canal de ciencia, pero especialmente un canal de física. Y bueno, a mí me gusta la física de cuerdas, la física avanzada, entonces esto es geología y bueno, los geólogos no son precisamente alguien que sean muy queridos por los físicos teóricos. Veamos la opinión de Sheldon Cooper sobre los geólogos. Have a geology book. Leonard, did you throw a children's party while I was in Texas? Wait, what's wrong with geology? Let me put this in a way you'll understand, Penny. You remember how you explained to me that the Kardashians aren't real celebrities? Well, geology is the Kardashians of science. Come on, let's get you to bed. The Kardashian of Science, seguidos muy de cerca los geólogos por los climatólogos. Yo diría que los climatólogos son todavía peores. Cosas como la psicología ni me planteo que sean ciencia. Bueno, dejando estos detalles, volvamos a por qué. Bien, entonces la cuestión es que digamos que hay supererupciones que siguen una cierta periodicidad. Por ejemplo, el supervolcán más famoso de Yellowstone tiene una periodicidad de, creo que eran 500 millones de años. Bien, entonces eso es una cuestión de a qué se debe esa periodicidad. No tengo muy claro que haya unas respuestas. Y en eso es de lo que va a tratar este vídeo. Bien, entonces las respuestas podrían venir de la física teórica, de la teoría de cuerdas, o podría deberse a causas puramente geológicas. Bien, otro aspecto interesante de los supervolcanes y de las actividades volcánicas, es interesante y muy peligroso, es que causan extinciones masivas. Una de las extinciones más masivas de la historia de la Tierra es lo que se conoce como los traps siberianos. ¿Qué son los traps siberianos? Bien, los traps siberianos son unos volcanes que empezaron a activarse en Siberia
justo antes de la aparición de los dinosaurios. Bien, aquí veis un vídeo de YouTube, podéis ver arriba la dirección y si queréis pues lo podéis buscar, es fácil de encontrar si queréis saber más. Bien, los transsiberianos produjeron una de las mayores extinciones de la historia de la Tierra. Todos los animales que existían antes de los dinosaurios, que ya eran animales bastante evolucionados, incluyendo mamíferos bastante evolucionados, o premamíferos, que eran, digamos, más evolucionados que la mayoría de mamíferos que existieron durante los dinosaurios. Los dinosaurios pusieron a los mamíferos al borde de la extinción, o los arrinconaron en todo caso. Bien, los transsiberianos, en el vídeo este a ver si nos lo da una idea rápida. La Tierra, un planeta único, agitado y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. El episodio más dramático en la historia de cómo se formó la Tierra. Las trampas de Siberia. Casi el 5% de la superficie de la Tierra está cubierta por este antiguo mar de rocas. Profundos cañones exponen estratos de cientos de metros de espesor. Estas gigantes formaciones de estepa se llaman trampas por la palabra sueca para escaleras. Fueron descubiertas en circunstancias poco habituales. El geólogo polaco Aleksander Chenakowski se exilió en Siberia en 1863 por delitos políticos en contra de Rusia. Lugar que se encuentra debajo de las trampas. Con pantanos y vegetación, de pronto hace 250 millones. Vale, no voy a poner el documental entero, lo recomiendo claramente. Y bueno, lo importante y lo que me interesa de todo esto es que hay muchos fenómenos volcánicos a lo largo de la historia del planeta, que de repente, por lo que sea, los volcanes empiezan a tener una grandísima actividad. ¿Y por qué? Esa es la cuestión. O sea, ya he dicho que Yellowstone tiene una periodicidad de 500 millones de años, si no me falla la memoria. No, 500 millones de años no puede ser. 500.000 años, 500 millones de años sería demasiado. 500.000 años, vale. Es decir que aparentemente la última supererupción fue hace 500.000 años. Bien. Causas. Porque de repente porque sí, un montón de volcanes se empiecen a activar, eso es raro. Es decir, eso ni siquiera tengo claro que conserve la energía. ¿Cuáles son las causas de los volcanes y del magma? Bien, en tiempos, lo que es el origen de del magma y de por qué la Tierra está caliente, digamos que se pensaba, bueno, no se tenía muy claro el motivo, pero se asumía que se estaba caliente. Y entonces cuando empezó a haber física de verdad, a partir de Newton, en un momento dado empezaron a desarrollarse ecuaciones que describían la termodinámica, y entonces, incluso sin saber la teoría de átomos, los físicos encontraron la teoría de calor, que se basa en la ecuación de Poisson, si no me falla la memoria. La resolvieron y calcularon cuánto tardaría la Tierra en enfriarse, asumiendo una cierta temperatura inicial, que sería pues la típica del magma. Y calcularon que tardaba en pues no sé cuánto, pero era muy poquito, es decir, 1000 años, 1000 años. Eso es mucho menor que el tiempo que ha existido la Tierra. Entonces, cuando ya se empezó a tener física cuántica y una aplicación de la física cuántica, que es la física nuclear, entonces se atribuyó el calor de la Tierra, el calor interno de la Tierra, a fenómenos de desintegraciones nucleares. Y de hecho es la teoría en boga actual. Los elementos radiactivos tienen unos periodos de vida muy, muy largos,
y eso permite que la Tierra siga caliente. Y bueno, ahí sospecho que puede haber un argumento de autoridad, es decir, los elementos radiactivos lo que tienen es que el decay, cuanto más energía emiten, más rápido pierden energía. Entonces, se supone que los elementos más radiactivos que más temperatura generarían decaen rápido y se produciría un enfriamiento. Bueno, no sé hasta qué punto los geólogos han hecho los cálculos, pero en todo caso la energía de la Tierra habrá ido disminuyendo con el tiempo, porque los elementos radiactivos habrán ido perdiendo energía. ¿Y por qué de repente en una zona de la Tierra, además bastante amplia como serían los Transiberianos, aumenta tanto la temperatura? O sea, de repente, ¿qué pasa? ¿Que el magma sube porque sí? Bueno, la descripción del magma sería mediante dinámica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes, para fluidos muy viscosos, pero claro, como no sabemos la distribución interna de la Tierra, no tenemos manera de medirlo con detalle, incluso aunque lo supiéramos, las ecuaciones de Navier-Stokes son difíciles de resolver. Bueno, en definitiva, que no podemos recurrir a modelos dinámicos, pero sigue siendo muy extraño. Entonces, en uno de los documentales que vi sobre los transiberianos, no sé si en este lo comentan, una de las también se plantean, el que hacía el documental, un geólogo, la cuestión, y ahí lo que argumentaba es que podría deberse a una colisión antipodal, es decir, en las antípodas de Siberia, una colisión de un meteorito, un asteroide gordo. Entonces el asteroide chocaría y produciría un desplazamiento del manto que haría que en el lado opuesto donde golpeó el asteroide hubiera una ascensión de lava. Vale, sería una posibilidad, no sé hasta qué punto hubo un asteroide ahí, por ahí tengo una tabla de colisiones de asteroides, pero digamos que hay más episodios volcánicos en la historia. Por ejemplo, en diversas etapas ya posteriores, es decir, en las etapas de los dinosaurios, hay tres grandes periodos geológicos en los dinosaurios. La primera etapa de los dinosaurios fue el Triásico, la segunda fue el Jurásico y la tercera es el Cretácico, que culminó con la extinción de los dinosaurios mediante el meteorito de Chuzilaz, o como se pronuncia eso, y posiblemente otro meteorito después. Pero ya antes de eso se cree que antes del impacto de los meteoritos que marcaron el final había actividad volcánica que había menguado la diversidad de los dinosaurios. Y los periodos estos que he dicho, Triásico, Cretácico y Jurásico, existen porque entre medias hubo periodos de extinción, no supermasiva, pero bastante extinción, y ligados, se cree, entre otras cosas, a vulcanismo. Entonces eso, ¿por qué de repente los volcanes se vuelven locos? Como he dicho, en el caso de los transiberianos he oído una hipótesis de que podría ser debido a un asteroide, pero no siempre hay asteroides. Entonces, bien, ahora tenemos aparentemente, y ese es uno de los motivos por los cuales estoy grabando este vídeo, hiperactividad volcánica y en general hiperactividad geológica. Uno de los supervolcanes más cercanos a la zona en que yo vivo, en España, son los Campi Flegrei. Entonces los Campi Flegrei están en Italia, en la zona de Nápoles, y aquí tenéis un live monitoring que nos está contando qué pasa en los Campi Flegrei. Los Campi Flegrei es toda esta zona que está por el sur de Italia. Pozzuoli, Solfatara. Bien, entonces, como esta es una lista de los terremotos en los Campi Flegrei. Esto va cambiando poco a poco. Ahora justo está en los Campi Flegrei y podéis ver que el 18 de julio ha habido un terremoto 1.6. Antes de aquí ha habido un terremoto 4.0. Estos son terremotos de origen volcánico, que son menos potentes que los terremotos de origen tectónico.
debidos a la subducción de las placas tectónicas. Entonces los terremotos de origen volcánico tienen menor potencia, el máximo suele estar en 5. Y hoy, por ejemplo, bueno, ayer hubo uno de 4.0, hace 3 semanas, una cosa así, hubo uno de 4.2, y hace un mes y pico otro de 4.0, 3 terremotos de 4 punto algo. En tan poco tiempo es muchísimo. Bien. Y luego hoy, por ejemplo, ha habido muchísima actividad de microterremotos de 0, algo, 1.7. Ahora ha cambiado, ahora está en el Etna, que el 18 de julio, o sea, ayer, también ha habido actividad volcánica. El Etna está en la isla de Sicilia, está a unos cuantos kilómetros de Nápoles, pero está justo al borde de la caldera de los Campi Flegrei. Y luego también esto monitoriza el Vesubio, que está bastante más cerca de Nápoles y está casi en la caldera. Ahí tenéis el Vesubio, que justo también hoy ha tenido una cierta actividad, pero 3 terremotos en el Vesubio, 3 terremotos en el Etna, y en los Campi Flegrei, pues no sé cuántos, 20, 30. O sea, ahí lo podéis ver, en los últimos 10 días ha habido 17 terremotos en el Vesubio, y esto en breve cambiará otra vez a los Flegrei. Vale, 17. Hay varios observatorios, cada observatorio tiene una cierta registra unos terremotos y otro observatorio del Vesubio no. Vale, vuelta a los Campi Flegrei, al observatorio 41, y fijaros que en los últimos 5 días ha habido 74 terremotos, una burrada. Y bueno, el 19 ya llevamos 3 y llevamos muy poquitas horas del día 19. Digamos que hoy ha sido un día particularmente activo en los Campi Flegrei. Vale, pero no solamente tenemos ahora mismo en actividad los Campi Flegrei. El otro supervolcán, el más mediático, que es Yellowstone, tenemos que el año pasado hubo una erupción más potente de una de esas fuentes termales, o como se llaman, no me acuerdo del nombre. Hace poco hubo otra, y justo hace 2 Something días, strange is happening in Yellowstone. Videos show animals leaving the park in droves. We have seen bisons, elks, even grizzly bears. Some say it's just seasonal migration. Others believe they're sensing something deeper beneath the ground. Is it nature's rhythm or nature's alarm? Are these animals following ancient patterns? Or running from something we can't see? What if they know what we refuse to see? Migration, or a message. What do you think? Is Yellowstone trying to tell us something? vale, es decir, que los animales están yéndose de Yellowstone. En Estados Unidos, aparte de Yellowstone, hay otro volcán que está teniendo muchísima actividad sísmica. No ha erupcionado, no está claro que vaya a erupcionar, según lo que he oído, pero hay mucha actividad. Y no es el único sitio donde hay mucha actividad. Right now, tsunami warning is in effect along parts of Alaska's southern coast after a 7.3 magnitude earthquake. So officials in the community of King Cove, which has about 870. Vale, hace 3 o 4 días hubo un terremoto de 7.3 en Alaska, y bueno, el cinturón de fuego del Pacífico, que incluye Estados Unidos, también está teniendo bastante actividad. Es decir, parece que en muchas zonas de la Tierra hay mucha actividad. Por ejemplo, tenemos los volcanes de Hawái, que tienen un origen distinto. Son, digamos, puntos en los que la lava asciende y la corteza terrestre se va desplazando, y bueno, eso genera volcanes. Volcanes de tipo erupciones magmáticas, es decir, lava bastante fluida, no son explosivos. Bueno, los tipos de erupciones volcánicas los podéis ver en cualquier documento de geología. Básicamente
dependen un poquito de la fluidez y densidad de la lava, de la cantidad de gases que tengan disueltos. Si la lava es muy fluida y no tiene muchos gases disueltos, pues genera, digamos, que la lava se desplaza, pero no hay explosiones. Si hay gases y la lava es un poquito menos sólida, pueden producir erupciones explosivas. Si hay bastante agua y sube magma, puede calentar y puede producir una erupción freática, que es la que se espera de los, digamos, campos Flegrei en este momento. Bien, entonces, vale, pues digamos que... bueno, y los volcanes, se me olvidaba, los volcanes de Finlandia también están activos y también son de tipo magmático, muchos de ellos. Bueno, que parece que ahora mismo estamos teniendo mucha actividad volcánica, digamos una hiperactividad geológica, o a lo mejor es que hay muchos youtubers de geología que buscan atención, han visto que los climatólogos han conseguido ser famosos y dicen, venga, vamos a ver si generamos alarmismo y nosotros también nos hacemos famosos. Bueno, asumamos que fuera más o menos cierto, que es lo que aquí me interesa, que estamos ante una subida de actividad geológica. Y entonces, ¿por qué podría estar pasando esto desde el punto de vista de la física? A ver, esto va a ser especulativo, digamos, me va a servir un poquito para hacer pedagogía o divulgación de aspectos de lo que es física teórica. Bien, entonces recordemos las bases de la teoría de cuerdas. Bien, para eso me voy a referir a mis dos blogs, porque voy a ir a la parte que me interesa. Mis dos blogs que ya están abandonados, freelancesciencewordpress.com, este es en español, y freelancequantumgravityblogspot.com. Bien, entonces el tópico que me interesa y que está relacionado o no con el tema de los supervolcanes es esto, con pacificaciones inhomogéneas. ¿Qué quiere decir esto de compactificaciones? Cualquiera que sepa teoría de cuerdas lo sabrá, pero no todo el mundo sabe teoría de cuerdas, así que vamos un poquito a contar de qué va la historia. La física de cuerdas, recordemos, propone que las partículas, en vez de ser puntuales, son cuerdecitas de tamaño muy pequeño, mucho más pequeño que el diámetro del protón, que vibran. Y la manera en la que vibran impone sus características. Las cuerdas, además de ser de vibrar, para que cumplan otra serie de requisitos, que por ejemplo haya fermiones, es decir, electrones, protones, es lo que se conoce como materia, tiene que haber supersimetría, por lo tanto son supercuerdas. A nivel clásico, es decir, si tú coges, a nivel clásico la cuerdas es coger la ecuación que describe una cuerda, que eso ya lo hizo D'Alembert en el siglo XVIII, ahí postulaba que las cuerdas eran el límite, había trocitos de una cierta longitud que seguían las leyes de Newton y que estaban juntitos, y haciendo unos límites llegó a una ecuación de ondas, la ecuación de ondas de la cuerda. Bien, pero eso era para cuerdas que se movían a una velocidad pequeña, porque luego llegó Einstein con la teoría de la relatividad especial, y entonces vio que cuando las velocidades eran cercanas a las de la luz había que modificar las ecuaciones de Newton, pero sigue siendo mecánica clásica en el sentido de que no era mecánica cuántica. Entonces hay cuerdas relativistas, es decir, que son cuerdas clásicas, no requieren mecánica cuántica, que vibran, pero hay que tener en cuenta que vibran a la velocidad de la luz. Entonces eso se puede describir mediante las ecuaciones de D'Alembert, la ecuación de ondas generalizada a relatividad especial, pero
se describen normalmente mejor por lo que se conoce como un lagrangiano, y después del lagrangiano, mediante las ecuaciones de los Lagrange, se obtiene la ecuación de la cuerda. Bueno, entonces clásicamente puede haber cuerdas en 4 dimensiones, que 3 más el tiempo, y no habría ningún problema. Lo que pasa es que a la hora de cuantizarlo, porque cualquier teoría clásica hay un procedimiento que se conoce como cuantización, hay diversos procesos de cuantización, y bueno, cuando se aplican a las teorías de cuerdas, para que sea coherente, es decir, que se cumpla una característica que es la eliminación de anomalías o cancelación de anomalías. Una anomalía es una, digamos, simetría clásica de la teoría que cuando se cuantiza se pierde. Pues para que no haya una anomalía en teoría de cuerdas, las cuerdas si no tienen supersimetría, tienen que estar en 26 dimensiones. Son cuerdas que solamente pueden describir lo que se llaman bosones. Los bosones son las partículas que tienen spin entero y que describen las interacciones, que serían como, en el caso conocido de la física, sería los fotones, que medían las interacciones electromagnéticas. Luego tendríamos las interacciones que median las fuerzas nucleares entre los quarks, que serían los gluones, y luego tendríamos las que median las desintegraciones nucleares, que serían los bosones que se corresponden a la fuerza electrodébil. Vale. Y luego el otro bosón, esos bosones que he dicho serían de spin 1, el fotón no tendría masa, mientras que los que median la fuerza electrodébil sí tendrían masa, habrían adquirido masa mediante el proceso de ruptura de simetría de Higgs, mediante el bosón de Higgs, y los gluones tampoco tendrían en principio masa. Vale. Pero digamos que las cuerdas describen bosones en dimensiones 26, si solamente hay bosones. Como dije, para que haya fermiones, que sean los electrones, los quarks, que son los que forman la materia, y los relativos a los electrones, que serían los neutrinos, eso requería supersimetría. Y las cuerdas supersimétricas, la cancelación de dimensiones ocurre cuando estamos en 10 dimensiones, es decir, 9 espaciales más una temporal. Entonces, nosotros solo observamos 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Y hay que explicar cómo se tiene la física actual a partir de una física de dimensiones. La teoría de cuerdas retomó la idea de Kaluza-Klein. Esto no me manda donde me tiene que mandar, muy mal. Vale. Bueno, la teoría de Kaluza-Klein es de principios del siglo XX, parece que es 1925, la relatividad general se postuló en 1915. Bueno, básicamente lo que nos dice es que cogían la hipótesis de que había una quinta dimensión que tenía forma de un círculo enrollado, o sea, una manguera. Y entonces lo que calculaba es que esa dimensión, la relatividad de esa dimensión, vista desde el punto de vista de 4 dimensiones, era como el electromagnetismo. Se hablaba del electromagnetismo de Kaluza-Klein. Y en definitiva, que el electromagnetismo era la gravedad en 5 dimensiones vista desde 4 dimensiones, y que la quinta dimensión tenía que ser muy pequeñita. Pues justo antes de la teoría de cuerdas ya se había postulado en la propia supersimetría. La supersimetría es una simetría que relaciona fermiones con bosones. No voy a entrar mucho en el tema
de simetrías porque nos volveríamos locos, pero digamos que las supersimetrías para partículas puntuales, o sea, para no supercuerdas, porque la supersimetría no existe solamente en teoría de cuerdas, existe también en física de esta, es un poquito anterior a la teoría de cuerdas y digamos que surgió por varios motivos. Uno de ellos es que las ecuaciones supersimétricas son más fáciles de resolver, parecía natural, y cuando se aplica la supersimetría global, es decir, que es el misma transformación supersimétrica en todos los puntos del espacio-tiempo, digamos que da una serie de características extras a las partículas, pero si la haces local obtienes que, es decir, local significa que en cada punto tienes una transformación supersimétrica diferente. Eso es algo que ya se había hecho con las transformaciones Gauge, que son las que relacionan el modelo estándar. Bueno, pueden ser globales y cuando las haces locales son Gauge. Bueno, mecanismos bien conocidos de la física de los 70-80 aplicados a las supercuerdas decían que aparecía de manera natural la gravedad como supersimetría local. Y además la gravedad que aparecía con la supersimetría local aparecía el gravitón y su correspondiente supersimétrico el gravitino. La supergravedad se comportaba mejor al cuantizar que la gravedad normal. Es decir, cuando tú cuantizas la gravedad normal mediante los procesos de cuantización, resulta que no es renormalizable. ¿Qué significa no renormalizable? Es una manera de incompatibilidad matemática. Quiere decir que tienes que meter contratérminos y que esos contratérminos no son iguales a los iniciales, con los cuales no los puedes reabsorber en definiciones de las constantes. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, simplemente lo explico para que, bueno, cualquiera que me oiga tenga una idea de que sepa que sepa de verdad física y me escuche, pues tenga claro que sé más o menos bien de lo que estoy hablando. Vale, y también para que los que no lo sepan, pues, pero que ya estén estudiando física, que ya hayan visto, pues yo que sé, teoría de cuerdas, pues empiecen a tener, perdón, que hayan visto mecánica cuántica y hayan visto algo de teoría cuántica de campos, pues para que vayan haciendo oído de por dónde va luego la historia. Vale, bueno, pues a lo que iba. Las teorías estas, si las coges a más dimensión, o sea, es decir, tú te llevas la supersimetría para partículas puntuales a más dimensiones, una variación del mecanismo de Kaluza-Klein, pero que es casi el mismo, nos lleva a que los grupos de simetría del modelo estándar, U1, que es el electromagnetismo, SU2 por U1, que es la fuerza nuclear débil, y SU3 por SU2 por U1, que es el modelo estándar, SU3 corresponde con la fuerza nuclear fuerte, se pensaba que se podría obtener a partir de la supersimetría, y además eso, las teorías supersimétricas son mucho mejores a la hora de la gravedad. En un momento incluso se pensó que la gravedad para partículas puntuales podría llegar a ser renormalizable, pero no, luego se tuvo que recurrir a la teoría de cuerdas, cuerdas supersimétricas, la Worldsheet, tal, vale. Bien, entonces en Kaluza-Klein, ya voy a ir enlazando con los supervolcanes. Bueno, perdón, sí, nos falta un detalle. En Kaluza-Klein el diámetro del círculo, es decir, aquí lo pongo M4 por S1, es decir, M4 es I4, el espacio de 3 dimensiones más 1, y S1 es el círculo donde se pone. Entonces, el radio del círculo en Kaluza-Klein se supone que siempre es el mismo. Teoría de cuerdas no se tienen una dimensión adicional, sino que se tienen pues eso, 6 dimensiones, si son supercuerdas normales. Luego hay cosas como la teoría M, que se obtiene mediante unas cosas que se llaman dualidades, y que podría haber una 11ª dimensión, bueno, que sería distinta de las otras 10. Podría haber cosas más avanzadas como lo que son las de Branas, pero me voy a mantener en el caso inicial que se tuvo de las compactificaciones. Las más sencillas son las de
Calabi-Yau. Bueno, entonces, vale, la cuestión está que esto sería, bueno, esto sería en caso de que la cuerda se metiera en forma de una... esto sería en 2 dimensiones y esto sería una superficie de Mobius. Y la longitud, o sea, el tamaño del radio, aquí hay una foto que se ha perdido, habría un enlace que se ha perdido. Bueno, el radio se supone en las compacificaciones o las dimensiones internas, que no solamente son, en el caso de Kaluza-Klein, que sería como una manguera, sería el radio de la manguera. Si son en 2 dimensiones, pues sería pues, la anchura de esta cinta de Mobius o lo que sea. Digamos que se mantienen constantes. Bien, entonces, bueno, las características de la física a bajas dimensiones dependen del radio de la dimensión adicional. Vale, por ejemplo, aquí la constante de acoplo sería la lambda 5 partido 2 pi r, es decir, esto sería la constante de acoplo electromagnética, esto sería la constante gravitatoria y 2 pi r, es decir, cuanto más grande es cuanto más pequeño es el radio de la compactificación, más grande es la constante electromagnética. Bueno, esto es la teoría de Kaluza. La teoría de Klein genera, digamos, es una variante, no voy a entrar en los detalles, no me interesa, genera partículas, ahí ya mete unas características cuánticas y genera partículas que son correspondientes a las que existen, pero mucho más masivas, digamos que son lo que se llama torre de Kaluza-Klein, es decir, existiría un electrón, luego existiría un electrón mucho más pesado y que respondería a, digamos, que la onda del electrón se propagara en 5 dimensiones y diera una vuelta alrededor de la teoría de cuerda, y cuando diera una vuelta perfecta a la cuerda, es decir, en 5 dimensiones la onda fuera periódica, digamos que eso generaría una partícula estable y tendría una masa extra. Cuanto más vueltas dé, pues más masa tiene, y entonces eso sería la torre de Kaluza-Klein. Bien, en principio los electrones no tienen por qué saltar a 5 dimensiones. Bueno, eso ya sería meterse en la teoría de Branas. No me interesa, pero la cuestión clave es que en principio el radio de las compactificaciones al principio se daba como es una característica y se mantiene estable. Luego en su momento se planteó, bueno, ¿y por qué ese radio se mantiene estable? ¿Por qué no podría crecer y volverse loco y las dimensiones se descompacificaran? Entonces, para eso surgió el concepto de móduli. El concepto de móduli es, si tú tienes un toro, vamos a ver lo que es un toro. Vale, móduli space of a torus. Bien, en un toro, es decir, un donus, hay 2 círculos, este círculo y este círculo. Esto es un toro, un neumático. Bien, este sería el ancho del neumático y esto nos daría la longitud del neumático. Y el móduli space sería el ratio, o sea, la división el radio de uno de los círculos entre el radio de otro. Me parece que es el radio de este círculo entre el radio del otro. Podría ser al revés, pero es con uno de los dos ratios. Vale, entonces digamos que de esa manera tú tienes un móduli, un parámetro que define toda una familia de toros. Cuanto más grande es este círculo respecto a este otro círculo, más ancho es el donus, y al revés, si este círculo es muy pequeño y este círculo es muy grande, tienes un toro muy fino. Vale, entonces ese concepto de móduli, que nos da una familia de superficies, en este caso una familia de toros, digamos que se puede demostrar que el móduli space, o cuando tienes varios móduli, es decir, tienes familias de superficies que no dependen de un único módulo, como en este caso, sino varios, tienes superficies algebraicas,
familias de superficies algebraicas, y tienes moduli space, y digamos que el moduli space de las superficies algebraicas a su vez es una superficie, pero en general no es una superficie suave, porque normalmente va a tener, digamos, puntos, no me acuerdo, bueno, singularidades, vale. Bien, entonces, digamos que en principio lo que podría ocurrir es que se estuviera inflando el neumático y que el toro se fuera haciendo cada vez más grande, y entonces se descompactificaría la dimensión. Y entonces pasaríamos de tener 3 más 1 dimensiones se descompactificarían todas y tendríamos 10. ¿Por qué no ocurriría eso? Entonces existe un mecanismo de ¿cómo se llama? De estabilización de los módulos. Bien, y es una teoría bastante complicada. Los moduli space lo que previene que se descompactifiquen las dimensiones, y que lo que estabiliza el tamaño de las dimensiones se corresponden a campos escalares, campos cuánticos escalares, es decir, de dimensión cero. Entonces los físicos no consideran estrictamente un móduli como un objeto geométrico, sino como un campo, y cada campo estabiliza para el moduli space de este toro, es decir, el radio entre los dos círculos, hay un campo que es el que regula el valor de ese módulo, y si ese campo va a tener un potencial, y entonces normalmente va a estar en el mínimo del potencial, y en el mínimo de potencial va a tener el valor en el que va a estar estabilizado el módulo, es decir, el campo tendría un potencial el que sea, y en física cuántica todas las cosas tienen al mínimo de potencial, y la dimensión del toro, es decir, qué tipo de toro tenemos, si más ancho o más estrecho, va a corresponder al módulo que regula la diferencia de estos al valor mínimo de ese módulo. Así dicho de manera muy, muy rápida. Bien, en las teorías de cuerdas, en las compactificaciones, en los espacios de móduli son enormes, tienen muchas dimensiones, compactificarlos es complicado, y además para unos valores dados de una simetría, pues se puede haber muchos valores de móduli. Digamos que existe una degeneración, son estados degenerados. Estados degenerados, es decir, varios estados con los mismos valores de un número cuántico. El caso más sencillo es la cuantización del átomo de hidrógeno, que para ciertos números cuánticos de la energía, es decir, para un valor dado de la energía, puede haber diversos estados. Pues lo mismo, para una cierta configuración geométrica puede haber muchos valores de módulo, y eso es lo que luego se llama el problema del landscape. Es decir, si tú coges un modelo geométrico que se correspondería al modelo estándar de la física de partículas, que era uno de los objetivos iniciales de la teoría de cuerdas. Cuando una teoría de cuerdas tiene que ser una teoría de unificación, la idea era conseguir deducir el modelo estándar a partir de la teoría de cuerdas, es decir, que la simetría del modelo estándar se obtuviera a partir de la geometría de las dimensiones adicionales de la teoría de cuerdas, y que además debería ser única. O el modelo estándar, o alguna generalización de gran unificación con grupos SU5, SU10 de la teoría de cuerdas. Y luego eso, cuando más o menos se consiguieron obtener compactificaciones que daban esas simetrías, se llegó el problema de los moduli space, y resulta que no había una, es que había un montón. El número asimítico es de 10 elevado a 500, que no aparece en ningún artículo, pero por lo que se ha vulgarizado que ese es el número de compactificaciones. En el artículo de KKT, que son las iniciales de los autores, uno de los primeros que hicieron las compactificaciones, bueno, y eso había tantas que digamos que es imposible hacer predicciones, y dice, ¿por qué entre tantas posibles cosas de estas vivimos en este mundo? Bueno, ahí surgió el principio antrópico, un montón de cosas que no
Pero lo que me interesa, y voy a ir acabando, por cierto, si queréis ver una introducción a las compactificaciones, vale, aquí en mi propio blog en español tengo una guía compacta de compactificaciones, bueno, juegos de palabras. Las imágenes, como por desgracia han desaparecido algunas, es lo malo que tiene poner enlaces, pero las ecuaciones básicas están. Así hago publicidad de mi blog. Lo tengo abandonado porque esto es Death Science, porque la física teórica está muerta, no hay grandes avances teóricos que se comprueben y no sé, esto no es la física como era antes. Pero bueno, a lo que iba. Digamos, y ya voy a enlazar, que aunque digamos hemos dicho que los móduli toman los módulos entendidos como campos cuánticos escalares, toman un valor mínimo que determinaría el tamaño y las proporciones de las dimensiones. Al ser partículas cuánticas, van a tener oscilaciones respecto al mínimo, eso cabría esperarse. Entonces eso significaría que aunque está cerca de un mínimo, pues no debería ser del todo estable y debería haber fluctuaciones de esos campos módulos, es decir, que el radio de los toros cambiara. Eso se corresponde con una idea muy... otra cosa, las características de la física se obtienen de los módulos. Hemos dicho que en el caso más sencillo de Karuza-Klein, la constante electromagnética dependería de uno de los radios de... supongamos que esto no fuera un toro, sino que fuera una manguera, dependería de este radio. Y si este radio variase, la constante electromagnética variaría. Puede variar el radio en el tiempo o puede variar en el espacio, es decir, si nos movemos en 4 dimensiones, en un punto del espacio, la dimensión esta podría tener un radio y en otro punto más lejano podría tener otro radio. Y eso haría que bien en el espacio, al movernos en el espacio, o bien según pasa el tiempo, las características de las dimensiones extras podrían variar. Dirac, uno de los físicos teóricos más prestigiosos del siglo XX, que fue el que obtuvo la ecuación de Dirac, que describe los electrones a nivel de cuántica relativista, predijo la existencia del positrón. Y bueno, una de las características de las propuestas que hizo es que las constantes fundamentales, que serían la constante electromagnética, las constantes de la fuerza electrodébil, que es la que nos dice qué promedio, la capacidad de desintegración de las partículas, y el nuclear fuerte, podrían variar con el tiempo. Y entonces se han buscado, digamos, características, digamos, si hay indicios de que esas constantes hayan ido variando. Y no se ha encontrado indicios de que esas constantes hayan variado, o al menos no indicios que hayan sido aceptados. Vale, en teoría de cuerdas, aparte de las fuerzas fundamentales, las dimensiones extra en general nos darían que, aparte de los grupos SU1 por SU2 por SU3, habría muchísimos más grupos, es decir, con 10 dimensiones, con 6 dimensiones, y aparte de digamos, del mecanismo sencillo de compactificación de dimensiones, que hay unas características extra porque las cuerdas tienen una dimensión interna. Las compactificaciones de cuerdas son más complejas que las compactificaciones puramente matemáticas, con características adicionales, más luego todo el tema de las membranas. Bueno, no quiero entrar en todos los detalles, pero digamos que en general hay muchas más posibilidades de simetrías, y de hecho el modelo estándar, incluso los modelos unificados tipo SU5, SU5 es un grupo con más simetría, que contiene al SU3, al SU2 y al U1 como subgrupos, por eso es un grupo unificado, el SU010, que es parecido al SU5, pero en geometría, en compactificaciones de cuerdas, aparecerían muchísimos más grupos, y lo raro son compactificaciones que solo tengan la simetría del modelo estándar. Entonces, la cuestión está que, aunque en principio tendría que haber muchísimas más interacciones, como no se encuentran,
ni tampoco se encuentra en índices de la supersimetría, pues resulta que no hay evidencia experimental de la teoría de cuerdas. Pero es un poco raro, o sea, digamos, la teoría de cuerdas tiene cierta lógica, y entonces, ¿por qué no se encuentran? En el LHC, que hay tropecientas miles colisiones, de manera, digamos, puramente estocástica, porque las medidas que se hacen de las colisiones y las observaciones se basan en un montón de técnicas estadísticas súper complejas. Bien, probabilidad relacionada con método de Monte Carlo. Digamos que, bueno, podéis ver aquí en la Wikipedia lo que es el método de Monte Carlo. Es una manera de generar eventos aleatorios y se utiliza para simulaciones en física, y en el LHC digamos, la manera de recoger datos es súper complicada. Es decir, hay tantísimas colisiones que los detectores ya directamente, las que se piensa que son eventos muy regulares, se descartan. Hay unos mecanismos inmediatos que los descartan. Entonces, de todas las que detectan los detectores, inmediatamente se descartan una cada 100, o sea, solo se quedan una entre cada 100.000. Luego hay diversas purgas y tal. Pero digamos que para intentar analizar lo que hay ahí, se tiene que comparar con las predicciones del modelo estándar, y sobre todo, como son colisiones bueno, creo que eran protones, Large Hadron Colliders, son hadrones, es decir, partículas que tienen quarks unidos por gluones, me parece que serán protones contra protones. Las colisiones son sucias, y tienes que recurrir a cálculos en la teoría de SU3, que son cálculos muy complicados, porque la teoría SU3, la constante de acoplo es grande, ¿no? Es decir, es grande comparada con 1. Entonces la teoría de perturbaciones, que es la manera normal de hacer cálculos en física, que funciona bien para la teoría electrodinámica clásica, porque la constante electromagnética es pequeña, o para el electrodébil, que la constante electrodébil también es pequeña, no funciona para SU3, y tienes que recurrir a métodos computacionales que utilizan Monte Carlo, que utilizan cuantización en la lattice. Es un rollo. Entonces, digamos que aparecen fluctuaciones en el LHC, que parece que se ha encontrado una partícula a una enorme, o sea, las probabilidades de que sea casual, eso se caracteriza mediante lo que se llama sigmas, que es la anchura de una probabilidad, y a 3 sigmas es una probabilidad de que eso sea casual, a lo mejor es una entre 10.000, no me acuerdo exactamente, pero una cosa, algo por el estilo. Y dice, eso es casi imposible. Pero cuando hay tantísimas colisiones, realmente un evento que solamente ocurre una vez entre 10.000 ocurre muchas veces. Bueno, pues eso, el LHC, un descubrimiento, requiere a 5 sigmas. Como comparación, en psicología, si consigues un sigma, que es un 90% de probabilidades, ya se da por válido. O sea que a nivel de muestreo en psicología eso no tiene mucho rigor científico. Ya si combinamos mediciones con propagación de errores, bueno, no vamos a hablar mal de la psicología demasiado. Pero digamos que, vale, hay muchas incertidumbres teóricas, porque los datos que se generan mediante la teoría esta de Monte Carlo, cuantización en la lattice y todo lo que es cromodinámica cuántica, digamos que hay unas ciertas incertidumbres de si los cálculos están bien. Y bueno, y todas estas fluctuaciones podrían ser fluctuaciones debidas a eso, al lux angulares, es decir, hay tantas colisiones que lo que es muy improbable pues ocurre. Pero desde el punto de vista de lo que yo llamo cuantizaciones inhomogéneas, que es lo que estamos aquí, podría ocurrir que realmente lo que ocurriera es que las partículas del modelo estándar, por lo que sea, estarían protegidas, es decir, las constantes de acoplo y las características del modelo estándar estarían más o menos fijas en el espacio-tiempo, pero las características
de las otras interacciones podrían fluctuar, es decir, las características de las compactificaciones que no corresponden al modelo estándar podrían estar caracterizadas por móduli que fluctuaran mucho, y entonces en un momento dado del tiempo sería la constante de acoplo de una fuerza extra que determinaría que la transición de una colisión a generase una cierta partícula fuera elevada. Entonces se observa esa partícula en el LHC, pero luego poco a poco va cambiando el valor de una dimensión extra, y esa probabilidad ya cambia. Entonces la partícula que se estaba observando y que era una partícula real, como cambiarían las condiciones para que se formara esa partícula real, porque fluctúan las dimensiones, pues ya resultaría que esa partícula ya no existe. Entonces, las fluctuaciones estas podrían ser fluctuaciones meramente estadísticas o, como digo, fluctuaciones de las dimensiones debidas a que las características de las dimensiones extra que no corresponden al modelo estándar variarían en el tiempo o variarían según la Tierra se fuese moviendo en el espacio. Vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los supervolcanes y la actividad geológica? Bien, imaginemos que de alguna manera la materia oscura, por ejemplo, ya sabemos, en el universo, en la materia observada, solamente sería un 5% de la materia que hay, porque las observaciones nos dicen que las características de rotación de las galaxias no se corresponden en principio con lo que hay visible, y ahí se supone que tiene que haber materia oscura. Es decir, la idea es que las galaxias rotan, digamos, como si fueran un bloque. Es decir, la que está más cerca del centro rota a la misma velocidad que lo que está más alejado. Y eso no debería ser así. Y para explicarlo se supone que hay una capa esférica que es lo que permite que rote más o menos como un bloque. Y luego, aparte de eso, las características de expansión del universo, bueno, y luego existe la energía oscura, tal cual. Ahora, bueno, con las observaciones recientes del telescopio Hubble ha habido algunas cuantas conmociones en la cosmología, que no hablaré aquí, respecto a la edad del universo, y la materia oscura nunca se ha encontrado, pero las partículas más, digamos, los candidatos más firmes a materia oscura provienen de la teoría de cuerdas, de la supersimetría, y sería lo que se llaman partículas WIMP, Weakly Interacting Massive Particles. Bien, digamos que serían también la partícula supersimétrica más estable. Es decir, en algún momento dado se supone que la supersimetría de la que he hablado, que es la supersimetría de fermiones y bosones, se rompió, porque el universo en el que vivimos no es supersimétrico, y habría varias partículas supersimétricas, pero que irían decayendo rápidamente hasta la más estable. Y la partícula supersimétrica más estable, suponiendo que solo fuera una, sería la materia oscura. Y es weakly interacting, es decir, que interactúa por interacción débil, vale. Es decir, interacciona mediante la fuerza nuclear débil, que es la que medía la desintegración nuclear. Vale, entonces, como las desintegraciones nucleares es lo que mantiene el núcleo caliente, según lo que pensamos, cualquier cosa que pudiera modificar las características de la interacción nuclear débil, pues podrían hacer que se calentase más la Tierra. En la película de 2012, relacionada con el mundo maya, una película de catástrofes típica del director de Independence Day y todo esto, que es un tío que le gustan mucho las películas de catástrofes, planteaba que el origen del calentamiento de la Tierra, que llegaba a una supercatástrofe, se debía a que el Sol empezaba a emitir más neutrinos, y los neutrinos que interaccionan de manera débil calentaban el interior de la Tierra. Los neutrinos se emiten en las desintegraciones débiles y pueden en principio ser absorbidos. No he hecho nunca los cálculos explícitos de los neutrinos, no creo que pudiera ser así, o no al menos con una cantidad muy débil de neutrinos. Es decir, si es cierto, bueno, supongo que habrá hecho los cálculos en una novela de ciencia ficción de un físico, que
quiero pensar que ha hecho los cálculos o los ha leído en algún sitio. Si tú estás cerca de una estrella de neutrones, perdón, de una supernova, en una explosión de supernova se emiten muchísimos neutrinos, aparte de muchas otras cosas, y aunque no te afecte directamente otros aspectos de la explosión, si estás muy alejado, no te afecta directamente el plasma y todo esto, pero si te llegan muchísimos neutrinos, digamos que sería como una radiación una radiación neutrínica, aunque los neutrinos interactúan muy poquito con la materia, pueden atravesar grandes cantidades de materia, o sea, un neutrino puede atravesar la Tierra y sin colisionar. De hecho, muchos neutrinos pueden atravesar la Tierra sin colisionar, solamente uno de cada tropecientos neutrinos atraviesa la Tierra y colisiona, pero si hay muchísimos neutrinos como los que se emiten durante una explosión de supernova, aunque la mayoría pasan a través del cuerpo sin colisionar, como hay tantos, sí que producen colisiones y eso podría producir, digamos, el mismo efecto que una radiación. Vale, pero los neutrinos en principio interactúan demasiado débil. Las partículas estas de la materia oscura no está claro cuánto interaccionan, si más o menos que los neutrinos. Seguro que alguien que sea experto en fenomenología lo sabe, pero yo no. Pero digamos que si por lo que sea aumenta mucho el flujo de la materia oscura, y hubo por ahí algún artículo que decía que estamos entrando en una zona donde hay más materia oscura circulando, no sé por qué, pero lo decía, y de alguna manera la materia oscura puede afectar al ritmo de las integraciones nucleares, o simplemente al moverse la Tierra, digamos, imaginemos que, aparte de variaciones pequeñas en el tiempo, hubiera, digamos, zonas del espacio donde las características de las dimensiones extra fueran estables, pero que fueran variando en el espacio. Entonces, según se va moviendo la Tierra, irían moviéndose a zonas del espacio donde las características cambian. Entonces, imaginemos que, aunque las características del modelo estándar más inmediatas no cambian, que de alguna manera hubiera algo que estuviera relacionado con la desintegración nuclear, y según nos vamos moviendo, hubiese algo que genera un aumento ligero de la desintegración nuclear. Otra posibilidad, porque aquí esto es todo muy especulativo, podría ser, o sea, la materia oscura, si es Will interacting, podría atravesar la Tierra bastante con pocas colisiones, pero podría quedarse girando en torno a la Tierra, y en particular quedaría, si es lenta, porque la materia oscura es lenta, cold dark matter, la teoría imperante es lambda cold dark matter, lambda es la constante de expansión, la constante cosmológica, y cold es la materia oscura fría, es decir, que no tiene gran velocidad comparada con la velocidad de la luz. Entonces, digamos que una de las cosas que se piensa es que en el interior de las estrellas, en el interior de los planetas grandes, por ejemplo, o incluso de los planetas pequeños, podría haberse quedado atrapada una cierta cantidad de materia oscura. Y una de las posibilidades de la materia oscura es que interaccione entre sí, y que si hay mucha materia oscura, pues haya colisiones de tanto en tanto que generen temperatura. Entonces, si de repente hay un flujo más grande de materia oscura y en el núcleo de la Tierra hubiera materia oscura fija estacionaria, la que llega chocaría con la que ya está y eso también aumentaría la Tierra. O como digo, pues digamos, la Tierra se va moviendo y en su órbita va pasando por zonas donde las simetrías cambian, y por lo que fuera hubiera una que hace que las desintegraciones nucleares sean más grandes. En principio eso podría medirse experimentalmente, es decir, si realmente las desintegraciones nucleares cambian, el ratio de desintegraciones tendría que ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque hay experimentos, hay centrales nucleares, experimentos nucleares que buscan esas desintegraciones, esos cambios, y no se encuentran. Yo quiero pensar que si hubiera cambios muy bruscos en esas constantes, los experimentos finos los habrían detectado. Pero, por ejemplo, que hubiera, digamos, o simplemente que cambiaran las condiciones de que se generasen más winds, por lo que fuera, según te vas moviendo en el espacio, o que a lo mejor en algunas zonas del espacio los winds fueran más estables, yo que sé, cualquier cosa. Digamos, ¿hay alguna evidencia experimental de que el universo, esto que estoy diciendo, que las
características del universo pudieran depender del espacio, en realidad hay una posible evidencia. Hay zonas del espacio, los supervacíos, en los que no hay materia. Y no se sabe muy bien por qué. Desde el punto de vista de las compactificaciones inhomogéneas, pudiera ocurrir que en esas enormes burbujas en las que no hay nada, las características de las dimensiones extra que se corresponden al modelo estándar también cambiasen, y entonces la materia ordinaria, cuando llegase a esas zonas en que la geometría de las dimensiones extra cambiase tanto, la materia del modelo estándar se volviese inestable y las partículas que llegaran a esas zonas simplemente se desintegraran y se convirtieran en lo que fuese estable en esos sitios, o a lo mejor simplemente una nube de partículas inestables, y entonces serían burbujas en las que no hay materia observable, materia estándar, porque cuando cualquier materia estándar del modelo estándar que llega hasta allí, a esas burbujas enormes, se desintegraría. Esa sería una posible evidencia experimental de estas teorías inhomogéneas. Estas teorías de compactificación inhomogéneas es puramente mía, y las he puesto desde el punto de vista de la teoría de cuerdas. Podría haber, digamos, otro tipo de inestabilidades de las partículas que no se corresponden a la teoría de cuerdas. Bueno, cuando se me ocurrió esto, digamos que esto era una teoría que se me ocurrió a mí. Lo que he comentado de las partículas del LHC, que no fueran fluctuaciones estadísticas, sino que fueran fluctuaciones de la física, todo lo que estaba comentando. Pero luego he vuelto a ver más gente, más profesional que yo, porque yo no me dedico a la teoría de cuerdas. Ahora yo estoy trabajando en investigación en teoría de grafos, aunque mi formación es como físico y como informático, pero evidentemente, aunque no me puedo dedicar ahora mismo a ello, pues lo que me gusta es la teoría de cuerdas y la física teórica. Vale, entonces, pero gente que sí que se dedica a esto, sí que ha trabajado ha recogido la idea de compactificaciones inhomogéneas y sí que se habla de ella. Entonces no es ya solo una teoría mía, que cuando se me ocurrió sí que lo es. Y bueno, digamos que sea por lo que sea, imaginamos que lo que está detrás de este posible aumento de la actividad geológica ahora o incluso en el pasado se pudiera deber simplemente a características de la física más allá del modelo estándar, y que si nosotros supiéramos y avanzáramos en el conocimiento de la física más allá del modelo estándar, podríamos medir, a lo mejor, esto que yo hablo como hipótesis, pues podríamos encontrar en el sucesor del LHC evidencias de estas fluctuaciones de las compactificaciones. No hemos encontrado nada y hasta ahora, pero bueno, a lo mejor no hemos buscado bien, porque si admitimos este digamos modelo, habría que revisar la manera en que se hacen las estimaciones de lo que hay en el modelo estándar, en el LHC, cómo se miden lo que se encuentra y tal. Pero bueno, digamos que a lo mejor la geometría, si la teoría de cuerdas es cierta, la geometría de las dimensiones extra no relacionadas con el modelo estándar determinan características que sí que están relacionadas de manera indirecta con el modelo estándar, en particular con las desintegraciones nucleares o con la densidad de la materia oscura, y eso podría determinar la actividad geológica. Y bueno, pues la actividad geológica es algo tan gordo que podría, si aumenta mucho, podría generar extinciones. Si tuviéramos modelos que describieran esto y tuviéramos evidencia experimental de esos modelos, a lo mejor podríamos predecir mediante observaciones vete tú a saber qué características de las estrellas que nos alejamos y nos estamos acercando a una zona donde habría más actividad geológica y tal. Es decir, de esa manera o de muchas otras, saber física más allá del modelo estándar puede ser irrelevante para determinar el futuro de la Tierra, porque el modelo estándar describe muy bien todo lo que hay en la Tierra, pero hay muchas cosas que no sabemos, que a lo mejor para lo más normalito a nivel de la Tierra no hace falta, pero para otro tipo de cosas sí. Y bueno, ya llevo una hora, siempre me extiendo mucho, y he presentado muchos conceptos bastante complejos. Espero que se haya más o menos cogido la idea. Y bueno, y si los campos Fleck-Gray y Yellowstone explotan en el próximo mes, espero tener muchas visitas y que el canal de YouTube
coger una cierta prestancia y poder monetizar los vídeos y así tener más tiempo para dedicarme a estos cálculos, estas cosas que digo, pues hacer los cálculos con más detalle y estas cosas. O no, simplemente que me motive más la física teórica, porque realmente lo que se hace hoy en día es muy aburrido. Por eso esto es Death Science, no es física, no encontré nada. Y nada, cuando encuentre algún otro tema que me parezca lo bastante entretenido como para hacer una entrada, y que pues hablaré de él. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Hasta la próxima.